Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra clase hoy, que es nuestra clase de el curso de identidad y responsabilidad. Estamos en la segunda clase. Vamos a comenzar. Diácono Mario, por favor, diríjanos en una oración y entramos en materia. Amado Padre, te queremos agradecer, Señor Dios, por este tiempo de clase, de formación. Gracias por la vida de nuestro profesor, el pastor Ismael, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a ti, a tu palabra, y a recibir tu formación. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Entonces, estamos comenzando este curso. Estamos en la segunda clase del curso sobre identidad y hoy nos corresponde una segunda lección que vamos avanzando respecto a esta temática. Entonces, permítanme, les comparto por acá la pantalla y entramos en materia. Quiero saber si ahí están viendo ya mi pantalla. Sí, Señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, el curso que nosotros hemos planteado sobre identidad y responsabilidad va a responder a 4 temas, que es el tema histórico-científico, el tema del diseño y del ser humano, teleontológico, el diseño genético y el diseño trascendental. Entonces ya desarrollamos la primera lección hablando sobre cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza, que hay evidencias históricas y hay evidencias científicas que ratifican que el hombre viene de una materia prima, que es el barro, que hace parte de la condición natural y que Dios lo creó y lo sustenta y le dio vida. Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre el fundamento teleontológico, que es hablando sobre el fundamento del diseño y de la condición del ser. La ontología es una ciencia que estudia, o un área de la ciencia que estudia el diseño y la constitución del ser en su esencia intrínseca, es decir, en su condición, en su aspiración, en su razón de ser, y por lo tanto nos permite entender que hay un diseño o hay una estructura del ser y que esa estructura del ser es propia de los humanos y que por ello se pueden gestionar. Entonces vamos a hablar hoy sobre eso y de esa manera controvertir el concepto de la perversión moral que se justifica en el humanismo diciendo que el hombre pues elige lo que él quiere ser y que esa elección que él hace es legítima y se puede permitir, se puede incluso promover e incluso llamar cultura o una elección legítima. Contrario a eso, el hombre fue creado para devoción, para servir a Dios, pero por su rebeldía y por su condición perversa se ha apartado del Señor. Entonces vamos a trabajar un poco eso en la lección de hoy, eh, unido a la lección de la semana pasada que hablamos sobre el diseño científico y la materia prima de la cual creó Dios al hombre. Entonces hoy vamos a hablar sobre el diseño de la vida, el propósito de la vida, la razón de la existencia y todos los componentes ontológicos que permiten que el hombre exista, que el hombre tenga unos propósitos y que esos propósitos siempre están dirigidos al Creador según el diseño de la creación. La claridad de la identidad es respuesta a los grandes interrogantes antropológicos, éticos y políticos. La identidad tiene un aspecto sociocultural que ratifica y afirma el sentido, el significado y propósito que Dios le dio al hombre mediante algunos recursos que le proveyó, como son el lenguaje, la capacidad de servir y gestionarse como un ser social, y también debido al diseño. Es decir, si el hombre no tuviera una condición ontológica, un ser existente, una condición espiritual, una condición metafísica por la cual se pueda gestionar, él no se plantearía preguntas existenciales. Las preguntas existenciales que él se las plantea porque es un ser, con unas condiciones y unas facultades intrínsecas que lo definen, que lo caracterizan y que le permiten cuestionarse e interrogarse respecto a la vida.
Cuando el hombre se pregunta de dónde viene, para dónde voy, qué hago, por qué existo, cuál es la razón de mi vida, cuáles son los propósitos de mi existencia, vale la pena vivir, qué hay más allá de la muerte, todas esas preguntas existenciales, él se las puede plantear en razón de que él es un ser social y que él es un ser ontológico, es decir, que él es un ser con una caracterización específica, que es racional, que es inteligente, que se cuestiona y que puede generarse preguntas e interrogantes. Entonces, esa es una base importante para comprender y para arrancar nuestra clase. Si el hombre no fuera un ser ontológico, es decir, un ser existente con una caracterización propia, no se plantearía preguntas existenciales. Como todo hombre en la Tierra se ha planteado preguntas existenciales, y de hecho muchos durante toda su vida tienen preguntas sobre su ser y sobre su futuro, eso indica que el ser ontológicamente fue diseñado y estructurado por un ser supremo, tanto así que le dio la condición de poderse inquietar o poderse interrogar sobre el futuro, sobre el más allá y sobre su razón de ser. Entonces, sentido, significado, propósito, trascendencia, todo ello viene como una condición propia de la ontología, de la existencia abstracta del hombre, de su ser que no es concreto y que no es físico, sino de esa condición espiritual que la Biblia llama alma o espíritu. Lo que el hombre llama ontología o llama ser, la escritura lo llama el alma o el espíritu, que es la conciencia, donde el hombre se plantea preguntas, donde puede tener sentido de la trascendencia, donde puedes tener la noción de un ser supremo, donde puede tener devociones y adoración profunda y trascendente. Es a raíz de que el hombre existe y que no existe solamente del barro, sino que tiene una condición espiritual o una condición abstracta, una condición que no es corruptible. De hecho, en la diapositiva anterior estábamos hablando de la importancia del lenguaje. Los humanistas dicen que el hombre tiene lenguaje porque lo construyó como una condición de supervivencia, que el lenguaje no es propio del ser humano, sino que el lenguaje es adquirido mediante la necesidad de supervivencia y que por esa necesidad de supervivencia el hombre generó el lenguaje como una necesidad de vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le dio al hombre la capacidad de comunicarse, que Dios se comunica con el hombre desde el momento en que lo creó, cuando hizo a Adán y Eva, se comunicó y le dio el lenguaje como un recurso. Para nosotros es entendible que el lenguaje no es adquirido, que no es una cuestión que el hombre se apropia por necesidad, sino que el lenguaje es una condición propia de la ontología y que el lenguaje es propio de la condición del diseño para la cual Dios creó al hombre. Que el primero que se comunica es Dios, que Dios se comunica porque Él es Dios, pero que al crear al hombre a su imagen y semejanza también le dio la capacidad de comunicarse, es decir, le dio el lenguaje. Algunos dicen que el hombre se distingue del animal solamente en el lenguaje y que esa es una pequeña distinción. Sin embargo, es una distinción muy grande porque marca una diferencia notable, porque el lenguaje no solamente le permite comunicar, sino relacionarse, adorar, comprender, es un ser inteligente y es un ser distinto. El diseño supremo expresado y disfrutado de forma común a través de la imagen y la semejanza que Dios le dio al hombre, nos transmite un mapa moral y axiológico de la vida y nos desafía a armonizar nuestros deberes sin estar determinados o a expensas de la cultura, pues el mapa moral y axiomático revela su procedencia y al autor y consumador de él. Entonces, no solamente tenemos como distinción de los demás seres el lenguaje, que es lo que dicen los existencialistas, que lo único que nos diferencia del macaco es el lenguaje. Tenemos también un código moral o una conciencia moral. Y esa conciencia moral no solamente nos distingue de los demás seres creados, sino que nos permite una comprensión de las condiciones de acción y de los juicios y nos permite tener un juicio de valor apropiado sobre las cosas, las acciones, los propósitos y la existencia. El código moral nos permite entender que no estamos determinados por la cultura,
y que no estamos determinados por las circunstancias, sino que hay un determinador distinto que tiene que ver con aquel que nos proveyó esa condición moral o esa condición de comprensión profunda de las cosas. El existencialista dice que la moralidad es un asunto cultural, que el hombre creó la moral como un medio también de contenerse y de generar unos límites, y que las construcciones morales son adquiridas por la cultura. Es decir, es la cultura la que establece la moral y el hombre se adhiere a unos postulados morales de acuerdo a su conveniencia. Eso dice el existencialista, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios creó al hombre y que Dios le dio aliento de vida y que dentro de ese aliento de vida el hombre tiene la condición o la noción o la comprensión de los aspectos morales, que dentro de ese diseño ontológico que Dios estipuló para el hombre, grabó en su conciencia la ley moral. La escritura, que es palabra de Dios, dice que la ley moral está grabada en la conciencia del hombre, es decir, hace parte de la ontología y hace parte de la provisión de Dios. Entonces, la moral ni el lenguaje son adquiridos, no son medios simplemente de supervivencia, sino que hacen parte de la, del diseño de las condiciones con las cuales Dios creó al hombre para que el hombre pueda ser un ser distinto. Esa condición moral nos distingue notablemente de todas las demás especies o seres creados en la tierra, porque el único de todos los seres creados en esta creación visible, que es un agente moral, es el hombre. Y esa agencia moral responde no a una necesidad de supervivencia, sino al Creador. Cuando uno lee las descripciones que la Biblia hace de Dios, la gran mayoría de los atributos de nuestro Dios son morales. Su justicia, su misericordia, su santidad, su perfección, su amor, su compasión, su mansedumbre. Todos esos son aspectos morales y esos aspectos morales también tienen cabida en el diseño del hombre porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Es mucho más fácil decir que la moralidad es un resultado de la imagen y semejanza a decir que la moralidad es un asunto construido por la cultura. Ahora, si la construyera el hombre por cultura, pues ¿quién crea cultura en esta tierra? El hombre. Es decir, sería resultado también de la imagen y la semejanza. Más bien lo que podemos decir es que la expresión moral del hombre, su condición moral, sus postulados morales, sus caracteres morales, lo que hacen es evidenciar que Dios existe. Entonces tenemos dos evidencias más para afirmar que el hombre viene de Dios y para negar la necedad del hombre ateo que pretende decir que Dios no existe. El lenguaje, porque el único ser que se comunica es el hombre y Dios se comunica de la forma similar como el hombre se comunica, con palabras, con conceptos, con oraciones, con tesis, con verdades y con contenido comprensible. Y la otra es que el hombre es un ser moral y el único ser moral en la creación terrenal es el hombre, por lo que hace honor a la moralidad de Dios y es una forma de testificar de Dios. Entonces, tanto el lenguaje como la noción moral nos refieren no a la existencia del hombre, sino la existencia de Dios, que lo creó y lo capacita para que se pueda relacionar y pueda comprender la existencia del Ser Supremo. Entonces, todos estos hallazgos que la ontología nos provee ratifican no la existencia del hombre por evolución o por generación espontánea, sino la existencia del hombre por creación y el creador que está tras el hombre y que lo sustenta. Todo eso es bien interesante para poder comprender y para poder debatir respecto a la existencia de Dios. La identidad se constituye teleológicamente en el proceso de elección de bienes vitales con los cuales el sujeto se define y orienta al fin último o sumo bien, por lo que su diseño moral le enfoca a los bienes que engrandecen y no a los males que destruyen. Entonces, este es otro concepto importante. Siendo que el hombre es un ser moral, siendo que tiene una condición moral en su conciencia, que él tiene una agencia moral que le dicta lo que debe hacer correctamente, esa entidad moral o esa conciencia moral del hombre
siempre le va a llevar por condición de diseño a procurar los bienes mejores o los bienes que engrandecen o las cosas que le benefician, le bendicen o le traen prosperidad. Es decir, por diseño de creación, el hombre debe siempre buscar lo mejor y buscar el bien mayor o el sumo bien, es decir, no solamente hacer lo que le corresponde hacer por diseño moral, sino comprender quién es su creador, quién es el mayor bien o el sumo bien que está tras él, que le creó y que le sustenta, y adorar y someterse al sumo bien que es Dios. San Agustín dijo que el sumo bien es Dios, y eso lo dice la Escritura. Entonces, siendo que el sumo bien o el bien supremo es Dios, y el hombre tiene una condición moral que le dicta o le induce o le conlleva a reconocer y a buscar el bien mayor, por esa condición moral el hombre está llamado a reconocer a Dios, a adorarle y a someterse a sus designios porque es el sumo bien. Cuando el hombre busca lo que destruye, no lo busca porque su condición moral se lo dicte, sino por la perversión que él incubó debido a la rebeldía. Como el hombre se rebeló contra Dios, entonces esa rebeldía le lleva no a buscar el sumo bien, sino a buscar el mal que destruye, que le esclaviza y que le trae grandes consecuencias. Entonces, por diseño moral no solamente vivimos diferente, sino que por diseño moral comprendemos quién es nuestro creador y tenemos la necesidad de conocerle y de adorarle y de rendirnos a su voluntad. Si no fuera por esa condición moral, el hombre viviría como un animal simplemente. No tendría esa aspiración de adorar, de trascender y de someterse a unas condiciones de vida que honran al Creador. El diseño teleontológico también nos dice que la identidad humana está enmarcada en un diseño moral supremo y unos deberes civiles comunes. El diseño moral nos encamina sabiamente al bien supremo y a los deberes civiles que nos orientan fielmente para vivir para la gloria de Dios. Entonces, en esa información moral que Dios puso en la conciencia del hombre, en esa noción moral, en esos principios morales, en esos postulados morales, el hombre tiene una obligación de adorar o de reconocer al ser supremo que es el ser moral por excelencia. Tiene un diseño moral supremo o superior. Es decir, los principios morales no son simplemente para vivir bien, para regular su convivencia entre los seres humanos, sino para honrar a Dios, porque toda la moralidad del hombre está en la perspectiva de la adoración a Dios, no solamente de una sana convivencia. Cuando yo trato bien a mi prójimo, no solamente me llevo bien con mi vecino, sino que adoro a Dios. Cuando yo guardo el día del Señor, no solamente estoy cumpliendo un deber religioso, sino que estoy adorando a Dios. Cuando yo no mato, no miento, no adultero, no codicio, no solamente eso me permite vivir bien con el vecino, con el prójimo, sino que es un acto supremo de adoración y de sometimiento a los principios morales de Dios. Entonces tenemos obligaciones morales para con Dios, pero tenemos obligaciones morales para con el prójimo. Las condiciones morales para con el prójimo me permiten vivir bien, ser un buen ciudadano, ser un buen vecino, llevarme bien con el prójimo, pero esa misma convivencia sana y armónica que puedo construir con el prójimo mediante esos principios morales establecidos por Dios, me permite adorar a Dios, rendirme a su voluntad y comprender que todos esos mandatos son diseñados sabia y supremamente por el Creador para que vivamos con sabiduría y podamos prepararnos para rendir cuenta. Por eso el hombre desprecia no solamente la moral, sino que rechaza el concepto de la ley de Dios y de la misma forma rechaza el concepto de que el hombre tiene que rendir cuenta. Porque si el hombre no es un ser moral, pues puede vivir de cualquier manera. Si esa moral no tiene que ver con Dios, pues el hombre la construyó a su manera. Y si no existe un juicio, pues no hay que rendir cuentas de nada. El ser humano está empeñado en su rebeldía, en su pecado, en destruir el concepto de Dios, en destruir los deberes y las obligaciones que el hombre tiene para con Dios.
y en destruir el concepto de un juicio o una ley en la cual tenemos que someternos. Porque si él logra destruir esos conceptos, pues Dios no existe y cada hombre puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no va a poder destruirlo porque para destruir a Dios tendría que destruir la creación y destruir al hombre mismo, es decir, eliminarse el hombre, porque desde que haya un hombre, ese hombre testifica de Dios, testifica de la moral de Dios y testifica de que hay que rendir cuentas y que fuimos creados y capacitados para vivir para la gloria de Dios y para que podamos darle honra y cuentas de todo lo que hacemos. En ese mismo diseño teleontológico se indica que si existe es, si se ve es real, si se tiene procede, si se usa es útil, si se requiere es indispensable, si se habla es valioso y si se cree es trascendental. Es decir, no podemos negar que el hombre tiene un diseño, una estructura que lo define como ser, como individuo, como persona, y que esa condición que lo define o que lo regula es, no es simplemente un imaginario, no es un constructo imaginario, sino que es una condición que existe. De hecho, se estudia en antropología. En antropología y en sociología y en ciencias humanas se habla de la ontología, es decir, el estudio del ser. Si se habla del estudio del ser es porque el ser existe. Y si existe es, y si se ve es real, y si él tiene unas condiciones es porque esas condiciones o facultades o características proceden de alguna fuente. No puede ser que sean al azar o que sean simplemente identificadas, pero no se sabe bien. Si el hombre tiene unas características y unas condiciones propias, es porque esas condiciones proceden de una fuente, proceden de un autor. Si esas condiciones o facultades que lo definen son útiles, entonces significa que son buenas, que se requieren, que las puede usar, que se puede beneficiar de ellas, que son valiosas y que son necesarias. Es decir, aquel que me creó y me diseñó es tan bueno y tan perfecto y tan sabio que puso todo lo que yo requiero en mi ser, puso en mi vida facultades y condiciones que son útiles, valiosas, benéficas, sabias y que me permiten vivir con sabiduría y que me permiten vivir para adorar a Dios. El existencialista se contradice cuando dice que el hombre es un ser inacabado, que es un ser autónomo, que es un ser infinito, que es un ser con posibilidades altísimas de desarrollo, pero que todas ellas las adquirió por al azar. Él se contradice cuando dice que él es inteligente, que es sabio, que es trascendente, que es capaz, pero que todo eso lo recibe al azar y que no viene de Dios. Lo correcto sería decir que todo eso que él tiene, que define al hombre, viene de Dios y que Dios es nuestro creador y sustentador y que por eso el hombre puede trascender. Pero decir que el hombre tiene unas características tan maravillosas como que es un ser científico, un ser social, un ser relacional, un ser comunicativo, un ser inacabado, un ser autónomo, un ser genial, inteligente, pero que todo eso lo adquirió por condición natural, pues ahí hay una construcción equivocada en el razonamiento, porque eso no obedece a la inteligencia. No es inteligente decir que las cosas se adquieren al azar. No es inteligente decir que las cosas surgen por generación espontánea. Lo inteligente es decir que todo eso viene por una fuente, por un autor y consumador, y que ese autor y consumador es Dios. Pero como el hombre está enemistado contra Dios, no quiere nada de los bienes que honren a Dios y no quiere relacionar su responsabilidad y su capacidad con tener que rendir cuentas a un creador absoluto y perfecto. El diseño teleontológico indica que no hablamos de lo que no es, no negamos lo que es real, no ignoramos los límites, no despreciamos lo que necesitamos, no desechamos lo que creemos y no vivimos sin sentido ni trascendencia. Ese es el sentido común de la ontología. Entonces, como el ser humano es un ser inteligente, pues no habla lo que no es. Eso sería locura. Sería muy loco, muy torpe, muy insensato hablar o construir conocimiento sobre lo que no existe, sobre lo que sería simplemente imaginario, como una especie de delirio. El hombre cuando habla de Dios es porque sabe que Dios existe. El hombre cuando habla del más allá es porque sabe que la vida trasciende.
El hombre cuando habla del sentido es porque sabe que hay un sentido en la vida. Es decir, el ser humano en su diseño está capacitado para hablar solamente de las cosas que existen. No puede hablar ni interrogarse sobre lo que no existe porque eso sería locura. Eso sería una contradicción a su propio diseño. Por eso él habla de Dios. Incluso los ateos hablan de Dios. Incluso los ateos hablan de la inmortalidad. Los ateos hablan de la trascendencia. ¿Por qué hablan de esas características o de esas condiciones? Porque son las condiciones propias del diseño para las cuales el hombre fue creado, las cuales lo capacitó Dios y por las cuales él tiene que preocuparse. Entonces, todo hombre en toda la tierra siempre se va a preocupar por qué va a pasar después de la muerte, por cómo puede tener sentido y propósito, y dónde está Dios, quién es Dios y cómo reconocerlo y saber que Él es real. Si Él se plantea esas tesis y si Él se plantea esos argumentos, eso no es una cuestión imaginativa, sino lo que Él está desobedeciendo a su propio diseño ontológico, es decir, a una facultad que tiene, a una composición o condición que tiene de su ser, que le permite identificar esos conocimientos aunque no tenga la noción correcta debido al pecado, porque por el pecado quedó distorsionado. Sin embargo, el diseño lo tiene y las bases del diseño ontológico lo tienen. Entonces, el ser humano tiene unas características que son muy impresionantes y que esas condiciones o facultades o características que lo que definen es a un creador soberano y sabio y a un Dios perfecto y absoluto al cual el hombre tiene que rendir cuenta. El diseño ontológico indica que el hombre es un ser moral, es un ser legal, relacional y ser social. Y además de eso que se comunica, que es un ser comunicativo, un ser inteligente, por lo que está diseñado para definirse y conformarse según la moral absoluta, la ley justa, las relaciones saludables y los deberes edificantes. Quienes no lo hacen están en serios problemas ante Dios, no a causa del diseño, sino a causa de su elección. Entonces, el ser humano con esas características que la antropología identifica y que los humanistas que estudian ciencias sociales identifican, que el hombre antropológicamente tiene unas condiciones impresionantes y que ontológicamente tiene un diseño único, pues todo ello es el equipamiento, las condiciones básicas que el hombre tiene para poder relacionarse con Dios. Si el hombre tiene todas esas facultades tan extraordinarias, ¿para qué las tiene? ¿Para pervertirse? ¿Para vivir en contra de Dios? ¿Para negar a su creador? Eso sería la locura y eso es lo que el hombre hizo por el pecado. Porque todas esas facultades de sabiduría, inteligencia, ciencia, sociabilidad, relacionalidad, comunicación, todas esas facultades morales y legales, lo que le permiten es adorar a Dios, rendirse ante Dios y vivir para Él, que es el deber ser de la existencia. Pero como el hombre se volvió rebelde y se puso en contra de Dios, usa todas esas facultades para pervertirse y para contrariar la voluntad de Dios y para ofender y blasfemar contra Dios con la fuerza con la que debía adorar, con el ímpetu con el que debía adorar, ahora protesta, y con el ímpetu con el que debía servir, ahora blasfema contra Dios. Es decir, el hombre blasfema y niega a Dios con las mismas facultades que Dios le dio para que le adorara. Y eso es una locura, porque está usando los recursos de Dios, está usando las facultades y las condiciones que Dios le dio, está usando el sustento que Dios le da para contrariar y para beligerantemente ir contra el autor y consumador de la vida. Eso en la Biblia se llama rebeldía, no se llama ignorancia, no se llama desconocimiento, se llama rebeldía, se llama resistencia y se llama necedad. El hombre es tan necio que con el propio diseño que Dios le dio, que le dio para que lo adore, él lo usa para contrariar y para ofender a Dios y para irse contra él como si pudiera hacerlo legítimamente. Por eso quienes niegan, desprecian, desvirtúan, cuestionan, altercan y pervierten y contrarían la verdad y los principios absolutos, no lo hacen por falta de información, no lo hacen por falta de escasez de
Lo hacen por exceso de rebeldía y por su perversión, porque ellos decidieron vivir contra Dios. Y en esa decisión beligerante, responsable y consciente, el hombre ofende a Dios a conciencia y a sabiendas de que lo está ofendiendo. Por eso cuando el hombre ofende a Dios dice, si Dios existe, es decir, él da por hecho que Dios existe y que lo va a ofender. Él da por hecho que Dios existe y que él puede rebelarse contra Dios y que lo puede hacer legítimamente sin sufrir las consecuencias. Eso es lo que él cree, sin embargo sabemos que no, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero no es inocente la forma como el hombre se rebela contra Dios. No hay justificación alguna para nosotros decir es que él se rebela porque es que él no conoció la Biblia, es que él no tiene a Cristo. Él se rebeló porque pobrecito, a él no le predicaron. O él está obrando así porque es que él no es elegido. Todas esas justificaciones que el hombre tenga o que nosotros usemos para mitigar el impacto de su rebeldía no prosperan porque el hombre se rebela porque él es rebelde, no porque tenga ninguna justificación o ningún atenuante. Entonces, es interesante lo que la Biblia plantea, porque todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene todas las condiciones para vivir para Dios, porque él tiene una condición ontológica que hace parte del diseño y que fue puesta en el aliento de vida cuando Dios creó al hombre para su gloria. Así que todo ser humano sobre la tierra tiene la obligación moral y legal y constitucional de vivir para Dios. Y si él vive de una forma contraria, lo hace por su propia cuenta, a expensas de sus propias consecuencias y sabiendo que él está obrando mal porque no hay justificación. Si existe un mapa moral, existe un patrón social, existen unos postulados relacionales, unos criterios legales, unos básicos vitales. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el diseñador, determinador y benefactor de todas esas categorías, facultades y obligaciones, advertencias y consecuencias que están estipuladas en el diseño ontológico? No es posible que exista un concepto moral, un estipulado moral, unas condiciones de relación, unos criterios legales y sociales para que el hombre viva bien y que eso los construya él por su cuenta y que no exista un autor y benefactor de todo ello. Entonces, si existen esas condiciones, existe un autor. Y si existe un autor, el hombre tiene unas obligaciones para con ese autor y tiene unos deberes espirituales y trascendentes para con ese creador. Y por lo tanto, todas las acciones que el hombre tenga, buenas o malas, tiene que rendir cuenta, porque no existe por sí mismo, porque no existe por su propia cuenta y porque él no surgió de manera espontánea, sino que surge y existe porque así le plació a Dios. Por eso lo que la Biblia dice es que la vida es de Dios y está prohibido matar no simplemente por el valor de la vida, sino porque esa criatura que el hombre que existe, existe por voluntad de Dios. Nadie existe por casualidad, todos existimos porque Dios le plació, porque Él lo dispuso así. Y nadie vive aquí simplemente porque quiera vivir. Todos vivimos aquí en esta tierra, en esta estancia temporal, por voluntad y decisión de Dios. Y el día que Él decida llevarnos, ese día nos llevará, porque es su voluntad soberana, mas no es decisión ni condición propia del hombre. Entonces, si existe todo eso, existe un autor moral, un autor perfecto y un autor sabio. ¿Cómo responder a ese autor y cómo corresponder a sus demandas? Y cómo someternos a ese diseño para vivir responsable y sabiamente. Que eso es lo que dice la escritura, vivan con sabiduría. Pero la sabiduría no es una condición para administrar los bienes, sino que la sabiduría es entender que Dios existe y que debemos someternos a su voluntad. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y ese temor al Señor nos lleva a rendirnos a su voluntad. Entonces, el diseño ontológico lo que nos dice es que hay moralidad y si hay moralidad el hombre debe actuar responsablemente porque esa responsabilidad se la da un código moral, un código legal y un autor que le dio y le puso responsabilidad y responsabilidad para con él.
y que si existe responsabilidad es porque el ser fue creado de forma inmortal. Es decir, el hombre es inmortal y debido a esa inmortalidad, él tiene que prepararse y vivir de acuerdo a unos criterios para poder que esa inmortalidad sea plena y sea buena y sea en salvación y en sabiduría. Entonces el hombre es un ser moral que debe procurar el bien mayor. El hombre es responsable que debe obedecer a esa ley grabada en la conciencia. Y como el ser fue creado inmortal, debe vivir para la gloria de Dios. Hacerlo de manera contraria es rebeldía. Cuando el hombre elige fuera de ese bien de diseño que Dios le puso, el hombre está siendo rebelde. Cuando él desobedece y contraría la ley que fue puesta en su conciencia, está siendo rebelde. Y cuando él no vive para Dios, sino para sus propios intereses, pues está cosechando para sí mismo unas consecuencias eternas de las cuales no se va a poder escapar. Entonces, noten, amados hermanos, que aquí incluso en el diseño ontológico y en el diseño científico del hombre, podemos predicar el Evangelio porque son condiciones temporales de diseño que muestran que el hombre también se rebeldiza contra Dios y que requieren también que se les presente la esperanza del Evangelio para que todas las acciones se dirijan en respeto a la moral y a los principios de Dios y no en una condición autónoma del hombre rebelde que con lujuria y con obstinación contraría la verdad. Entonces Dios nos dejó su condición moral grabada en la conciencia, puso leyes y deberes morales grabados en la conciencia y nos indica que esa es su voluntad y que hacer su voluntad es bueno para su honra, pero también para nuestro gozo y nuestra esperanza eterna. Entonces, todas estas condiciones o características la Biblia las corrobora y las corrobora en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 1:26 al 28, ahí describe todo el carácter ontológico del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está toda la base del diseño ontológico. El hombre fue creado por Dios, fue creado por un propósito, fue creado con hombre y mujer, fue creado con unas condiciones, fue creado para unos fines, fue creado con unas facultades, con unos deberes y obligaciones. El hombre tiene que rendir cuentas, el hombre es un ser social, es un ser dependiente. Todos esos aspectos hacen parte de la ontología y hacen parte del diseño intrínseco de la existencia, de las cuales el hombre no se puede liberar. Y por más que por rebeldía las niegue, él sabe que las tiene y que lo definen como ser y como individuo, y que esa definición que él tiene como ser le hace clamar a Dios y le hace reconocer que hay un ser supremo. El Salmo 139, 13 al 16, también corrobora el diseño ontológico del hombre. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Diseño ontológico y conciencia de un creador y un autor de todo. Miren lo interesante, que aquí está diciendo que ese diseño ontológico nos permite tener certeza de que nuestra propia alma o nuestro propio espíritu sabe las cosas de Dios. Por eso no existen ateos sino necios, porque el ateo sabe que Dios existe. Lo que él quiere es negar la existencia de Dios contra la razón de su propia alma para poder tener libertad de acción y para sentir que no tiene que rendir cuenta. Pero cuando el salmista dice mi alma lo sabe muy bien, es que el alma nuestra diseñada por Dios nos permite saber lo que es verdad.
Cuando el hombre se revela, sabe que está neciamente obrando, mas no es porque su alma no le dicte que está obrando mal. Él sabe que está obrando mal porque el alma tiene los códigos de conocimiento reales y conoce la verdad y fue puesta en la conciencia del hombre. Es decir, cuando el hombre obra mal, no obra mal porque él no sepa, él obra mal porque es rebelde. Él obra mal no porque sea ignorante, él obra mal porque es desobediente. Él no obra mal porque su alma no le permita obrar bien. Él obra mal porque su alma la quiere contrariar, porque él quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Eso lo dice el salmista y define todo el carácter ontológico profundo, existencial del hombre, relacionado con el Creador y diciendo que el hombre fue creado para rendir cuentas, para someterse a la voluntad de Dios y para hacer la voluntad perfecta y suprema y no la voluntad que él quiere hacer por su propia condición perversa. Entonces, si el hombre es perverso, no es porque moralmente lo pudiera hacer, sino porque él se rebeló, se desconectó, se puso de espaldas al Creador. La Escritura dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hablando de cómo a través de la regeneración y a través de la obra del nuevo nacimiento, el hombre puede ser restaurado y restituido y puesto en la posición de un hombre nuevo, de un hombre con una conciencia nueva y de un hombre que sabe y necesita y tiene comprensión de que depende de Dios. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, todos los textos de la Escritura que hablan sobre la creación del hombre, sobre los deberes morales, sobre la condición inmoral del hombre, todos ellos nos muestran que el hombre fue creado por Dios, que la moral es un asunto de Dios y que el hombre está creado para rendir cuentas y que él tiene que rendir cuentas, que esa moral no es simplemente un asunto común o cultural, sino que es la condición propia o la característica propia que el hombre tiene para poder rendir cuentas a Dios, porque es hechura suya. Y que el hombre cuando está en pecado deshonra a Dios porque es rebelde, pero que una vez viene a Cristo a través de la obra de la regeneración, Él es restaurado, regenerado, restituido, restablecido para poder hacer la voluntad de Dios y para poder comprender que debe agradar a Dios y tener esperanza eterna. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesucristo el mediador, el Mesías enviado, el único mediador entre Dios y los hombres, participó de carne y sangre para identificarse con nosotros, pagar la culpa, asumir la culpa condenatoria de nuestros pecados, ponerse en nuestro lugar, reconciliarnos con Dios, regenerarnos y enderezar nuestra vida y conciencia para ponernos en la dirección correcta, que es la dirección de la cruz y de la ley de Dios y de la obediencia a nuestro Salvador. Cristo participó para salvarnos del pecado, para restituirnos a la posición adecuada de hijos de Dios y de herederos de la promesa. Entonces, si Cristo hizo todo eso, también muestra que ese diseño ontológico que el hombre contrarió por el pecado debe ser restaurado, debe ser restituido y restablecido para el fin principal, para el fin mayor y para el propósito supremo, que lo dice el catecismo, es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todas las particularidades y las generalidades que tiene el hombre en su condición, en su esencia, en su carácter, fueron creadas por Dios para que con esas capacidades el hombre pueda adorar a Dios y esté totalmente equipado para poder rendir cuentas de todo lo que debe hacer para con Dios. Entonces, la verdad nos la dicta la Escritura, la verdad nos la dicta el Creador y la verdad la tenemos grabada en la conciencia. Solo hay un origen y un originador. No hay múltiples orígenes, no hay orígenes confusos, no hay orígenes oscuros, no hay orígenes vedados o ocultos.
Hay un origen público de todas las cosas y hay un originador absoluto de todas las cosas. Y ese origen y originador es Dios porque Él es poderoso y porque Él lo dice en la Escritura y porque nadie lo ha podido contrariar. No se ha podido demostrar que el concepto del Dios creador y la creación de Dios tenga un origen distinto. Eso no se ha podido ni se podrá. Solo hay un bien y un benefactor. Solo existe un concepto y una noción y un origen y una fuente del bien. Y hasta ahora no se ha podido contrariar que esa fuente sea Dios y que ese benefactor sea Dios. La escritura, la vida, la experiencia nos muestra que existe el bien, que el bien es bueno, que el bien es indestructible y que ese bien es indispensable. Y ese bien es Dios. Es nuestro sumo bien, es nuestro bien mayor, es nuestro bien absoluto. Solo hay un Señor y un sustentador. El único que ha podido sustentar toda la creación, que dicen los existencialistas surgió al azar. El único que la sustenta, el único que la cuida, el único que la preserva es nuestro Señor y no puede ser de otra forma porque si no dejamos de existir. Solo hay un Dios y nosotros todos somos servidores de ese Dios perfecto y no hay muchos dioses, sino hay uno perfecto y absoluto. Solo hay un juez justo y nosotros culpables y tenemos que rendir cuentas ante ese Dios justo. Y solo hay un mediador y todos los demás pueden ser redimidos por él, porque no hay otro medio de salvación sino Jesucristo. Y solo hay una oportunidad de salvación y de mientras estamos en esta vida. Entonces, amados hermanos, esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad irrefutable, esa es la verdad innegable, esa es la verdad que no podemos contradecir. Y si el hombre contradice, la contradice porque es rebelde, no porque no tenga evidencias y no porque no pueda eh, adorar a Dios correctamente, porque fue diseñado para adorarle correctamente, sino simplemente porque él es rebelde, porque él se complace en contrariar a Dios y porque a él le parece que contrariar a Dios es bueno y que hace parte de su autonomía y de su antropología y que no va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre rebelde sufrirá las consecuencias y que debe arrepentirse, que tiene oportunidad de arrepentirse mientras tiene vida. Si no se arrepiente y muere en rebeldía, él va a sufrir y a pagar las consecuencias eternamente de haber vivido contra la verdad y de haberse puesto obstinadamente a contradecir y a contrariar a Dios. Entonces el hombre es testimonio esencial de Dios. Su diseño teleontológico muestra que él es un testimonio vivo de Dios. Por eso la Biblia prohíbe matar. Fíjense que prohíbe matar al hombre, no prohíbe matar al animal. Hoy en día nos dicen que no se puede matar animales, pero Dios no le prohíbe al hombre matar animales. Le prohíbe matar a otro ser humano porque el hombre es vivo reflejo de la existencia de Dios. El hombre, por su propia existencia, expresa y valora la existencia de Dios y por su condición moral, que es parte del diseño, expresa y valora principios y criterios morales y aceptables que Dios le dio para su desarrollo. Por su condición cultural, le permite construir y cultivar y rendir y preservar todo aquello con lo cual puede rendir culto o tributar honor y honra a su objeto de culto. Entonces, el ser humano, por su condición moral, puede también ser un ser cultural. La cultura no es una construcción abstracta, sino que es el resultado de la sociedad y de los hombres que cultivan o construyen o preservan lo que rinde culto o lo que permanece o lo que trasciende para honrar, dar honor o cultuar a aquel que ellos reconocen como ser supremo. Obviamente el único ser supremo es nuestro Dios, pero como el hombre se ha vuelto rebelde, pues construye dioses a su tamaño, dioses a su medida que no le permiten tener esperanza, sino que le traen mayor condenación. Y mediante esa misma noción y condición esencial, el hombre es un ser legal, tiene unas leyes escritas en su conciencia y a través de esas leyes y esa noción de justicia le permite entender que hay normas y que hay consecuencias y que esas normas son absolutos y que son criterios que él tiene que respetar
y que si no lo respeta, pues hay unas consecuencias. Eso el hombre la sabe. Por eso cuando el hombre actúa en pecado, lo hace a escondidas. ¿Por qué esconde? Porque él sabe que si lo hace en público tiene consecuencias. Por eso él hace sus fechorías en oculto o en lo secreto, porque él sabe que si él es descubierto tiene consecuencias. Pero eso también nos muestra que el hombre es un ser espiritual, que tiene un sentido elevado, que su ser fue creado con un espíritu que le permite reconocer un ser supremo, que le permite mirar a lo alto, mirar al más allá y comprender que hay trascendencia, que hay un ser supremo, creador y sustentador. Entonces, toda la existencia del hombre, no solo la materia prima que es el barro, sino sus facultades, su estructura, su diseño, sus características, sus nociones, sus aspiraciones, todas ellas que hacen parte del diseño ontológico, todas ellas le llevan o le conducen o le dirigen a reconocer que hay un creador y sustentador. Si todas ellas le conducen a ese creador y sustentador, ¿por qué el hombre no le adora? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué lo desprecia? ¿Y por qué vive como si no hubiera Dios? La única respuesta que la Biblia nos da, que la respuesta veraz, que la respuesta contundente, es porque el hombre es rebelde, porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el ser humano decidió vivir contra la verdad. Entonces, él desprecia la verdad, no viene a la luz porque sus obras son malas, pero no son malas porque Dios lo creó para ser malo. Son malas porque él se rebeló contra Dios y eligió hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. El hombre es malo no porque no sepa lo bueno, sino porque sabiendo lo bueno lo desprecia y se hunde en lo malo pensando que eso es lo que él quiere, pero con una rabia y una contrariación directa contra el Creador. Entonces el hombre es malo por su propia elección y el hombre vive en perversión por su propia elección y el hombre va a sufrir las consecuencias eternas por su propia elección. Por eso la sabiduría que Dios da al hombre a través del Evangelio y a través de Cristo es para que con la misma sabiduría y con la misma inteligencia que Él se pervierte, con esa misma sabiduría regenerada y con la acción de la gracia de Dios, Él pueda venir a la verdad para que sus obras sean puestas a la luz de la verdad y Él se corrija, se arrepienta y tenga paz y reconciliación y no sufra las consecuencias eternas. Noten que en la parábola del rico y Lázaro, el Señor le dice, o el que está narrando ahí le dice, tuviste a Moisés y a los profetas, o allá los tienen, porque no se arrepienten. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque no se corrigió, porque el hombre es rebelde y porque el hombre no quiere dar el brazo a torcer, a reconocer que está equivocado y que Dios tiene la verdad. Él prefiere decir que Dios no existe y que Él es capaz de producir su propio futuro en lugar de decir que él está equivocado y que Dios es veraz y que él debe arrepentirse. De lo más complicado para el hombre es reconocer que Dios existe y que él está equivocado, porque el hombre jura que está en la verdad y que Dios está equivocado, cuando es todo lo contrario. Entonces, amados hermanos, el diseño ontológico no es un asunto al azar. Las ciencias que estudian la ontología nos muestran que el hombre sí tiene capacidades y tiene un diseño que no puede ser producido al azar y que todas esas capacidades y condiciones lo único que le deben llevar es a reconocer a Dios, a adorarle, a rendirse a Él y a vivir para su gloria. Que vivir de otra manera es una mera rebeldía y es una expresión pública de su condición tan obstinada, mas no una condición propia del diseño. Te vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos, para que podamos tener tiempo para interactuar y poder escuchar las opiniones de cada uno de ustedes. Adelante. Pastor, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, un par de cositas que me parecen importantes es que, como dice Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿cierto? Ahí ya también hay una gran diferencia con respecto a los otros seres creados. Eh, muy interesante también decir que la moral no depende de la cultura. De hecho, en cualquier cultura
a través de los tiempos se sabe que matar es malo. Así no hayan tenido el conocimiento de la palabra de Dios o una tribu alejada de una isla perdida. Ellos tienen conciencia de que el matar es malo, de que el asesinar a otro ser humano es malo. Entonces, eso viene del diseño original de Dios, ¿cierto? Pero algo que me preocupa, que veo con tristeza, es que ya no se habla, el hombre hoy en día habla de la ley, pero ya no es de la ley de Dios, de la ley moral, sino no se habla del pecado, sino de si algo es legal o ilegal. Perdón, entonces yo puedo tener dos o tres mujeres, pero si no es ilegal, si no me acarrea un juicio ante las autoridades terrenales, entonces no hay problema. Entonces cambiaron la ley únicamente a la ley de los hombres. Entonces pues, estaba pensando en eso. Ok, muy bien. Es interesante porque en el diseño moral no existe la neutralidad moral, que hoy en día hay una corriente, especialmente humanista, existencialista, que dice que la moral es neutral. Es decir, que uno solo tiene la información, pero no hay un juicio o no hay un direccionamiento moral hacia el bien, sino que el hombre se puede ir al bien o el mal y que las dos cosas son elecciones legítimas. La moral es buena, es decir, el diseño de Dios tiene una inclinación hacia lo bueno porque Dios es bueno, no hay ambigüedad ni hay neutralidad moral, no existe. Toda moral del diseño es buena, por eso todo el concepto de la ley grabada en la conciencia es bueno. Y cuando el hombre quiere acallar su conciencia diciendo que en la sociedad se ha aprobado y que no es ilegal civilmente, es una forma Exacto. de acallar su conciencia porque él sabe que está mal. De hecho, por eso buscan legislar. Imagínense la adopción de niños homosexuales. ¿Por qué lo quieren legislar? Porque saben que es ilegal. Si fuera normal, pues no se necesitaría una ley. Fíjense que para uno ir a coger una fruta de un árbol no necesitamos una ley. O para ir al supermercado a comprar mercado no necesitamos una ley. O para ir a bañarnos todos los días y abrir la ducha no necesitamos una ley que me diga que eso es legal. Porque lo que es legítimo no se necesita una legislación. Qué buen punto ese. La legislación se necesita para advertir los peligros y los desacuerdos y los desvíos o las contrariaciones o transgresiones a la ley. Si es legal, no se necesita ley. Así de sencillo. Bueno, por eso ya no se habla de pecado, sino de delito, ¿no? Exactamente, porque es que el pecado es la contrariación de la ley de Dios, pero el delito es lo que los jueces civiles estipulan como una falta. Entonces uno se da cuenta que hoy en día están legislando todo. Imagínense que hoy en día están legislando hasta para que los perritos tengan unas honras fúnebres cuando mueran. Pero a la par de que honran a un perrito cuando muere, están abortando niños. ¿Por qué se necesita una ley para abortar? Porque es ilegal. Si fuera legal y fuera natural, no se necesitaría una ley. Fíjense que no hay una ley que diga que las mujeres pueden tener niños a los 9 meses. Las mujeres quedan en embarazo y tienen hijos a los 9 meses, pero eso no es una ley. Es simplemente una condición natural, pero no se ha legislado. Pero para abortar sí se tiene que legislar porque es algo asunto ilegal donde se contraría el diseño y donde abiertamente está contra la conciencia. Qué buen punto, Ismael. Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. Me ¿Se asustan. acuerda cuando mostró los puntos cuando mostró la última imagen antes de salir? Había una mujer y había como ocho puntos a la Sí, sí. derecha. Y uno de ellos decía, el hombre es inmortal para adorar a Dios. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Ok, que Dios dio la inmortalidad o que el alma o el espíritu que no muere fue diseñado, fue creado exclusivamente con el fin de adorar a Dios y vivir con Él para siempre. Si el hombre se condena por su propia rebeldía y su alma sería dedicada eternamente para sufrir las consecuencias, mas no para lograr
el fin principal, que es la adoración a Dios. Es decir, Dios no nos creó para que nosotros seamos condenados. El hombre se condena por su propia rebeldía, porque vive sin Dios, mas no es el fin principal, ni es el fin supremo de Dios para el alma. Entonces, la inmortalidad existe en función de la adoración a Dios. No somos inmortales para viajar a otros planetas, ni para reencarnar, ni para otros fines. Somos inmortales con una finalidad, que es la gloria de Dios. Eso se relaciona con la salvación. Eso como ser escogido. Eso se relaciona con eso. Exacto, se relaciona primero con que el diseño de Dios es que el hombre sea inmortal, pero que esa inmortalidad debe ser para que la viva con Dios. Como Él se reveló, entonces Dios nos plantea el plan de salvación, y solo los escogidos que crean en Cristo y tengan la regeneración podrán cumplir ese fin principal, que es vivir para Dios, porque todos los demás no cumplirán el fin principal, sino que serán condenados. Pero serán condenados no porque Dios dispuso que sean condenados, sino porque ellos se rebelaron contra Dios y no solamente vivieron perdidamente, sino que cuando se les predique el evangelio lo rechazan y van a acarrear las consecuencias naturales de su desobediencia. Bueno, pastor, gracias. Muy bien, estaba muy pilo, Martincito, viendo ahí. Oh, muy bien. ¿Qué otro aporte, qué otra pregunta tenemos? Entonces, el texto que tú planteabas, mi hermano Braulio, sobre que Dios puso eternidad, pues Eclesiastés la 3:11, eternidad, creo. exacto, la eternidad que Dios puso en el hombre no es una noción vaga, es un alma, es un componente propio de la existencia, que es el espíritu. Nada más que el espíritu es el elemento constitutivo de la inmortalidad del hombre. No es una noción vaga o pequeña de la eternidad, sino que es el mismo espíritu, que es inmortal. Entonces, cuando dice que Dios puso eternidad en el hombre, es que le dio espíritu inmortal. Es decir, que el alma no muere y que él tiene que vivir por siempre para tener que rendir cuentas o con Dios o lejos de Dios. Bien. Preguntas, aportes, Pastor José, Diácono Mario, Miguelito. Hijo, no, yo hoy no tengo, no, bien todo, súper. Ya está por encima del bien y del mal, Pastor, ya está en la gloria. La pregunta que pensaba hacer, Martincito es mi secretario y la hizo por mí. Pues como la vida. Y pastor, por ahí derecho otra pregunta que hoy tiene que ver nada con la clase. ¿Cómo va su salud? ¿Cómo va su familia? Que no le pregunté al principio. Gracias, Martincito, por la pregunta. Ahí vamos con un tratamiento un poco exigente, pero vamos bien ahí de la mano del Señor. Dios me sostiene. Por lo menos puedo cumplir mis funciones básicas con dificultad, pero con la ayuda del Señor ahí vamos. Gracias Qué por bueno. tu pregunta. Ese Listo. Martincito es una figura. Mm. No, pues bueno, pastor. Muy buena clase. A mí me gusta mucho estudiar con usted. Esta y la anterior. Muchas gracias, muy amable. ¿Sí, sí se da para entender? Ah, claro, claro. Muy entendible. Yo creo que a mí me va a tocar de pronto también darle a Matecito, pues repasar la clase con él y también darle como alguna explicación, pastor, ¿cierto? Sí, de pronto si hay algunas cosas que no quedan claras, algunos conceptos, se pueden aclarar con más tiempo. Sí, Muy bien. porque, porque mientras más estudiaría, mejor, ¿cierto? Un Ok, repaso. sí, exactamente, la pueden ver luego grabada también. Querido Diácono Mario, preguntas, Miguelito. Todos están muy callados hoy. Sí, están por allá como desayunando. Ah, sí, señor. Me parece No, que eres profeta. escuchando la clase, pues me vino a memoria por allá cuando tenía por allá como 18 años, hace ya muchos años. Yo leía mucho existencialismo
y eso lo llevaba a uno como a un desazón de la vida sin razón, como esto no tiene sentido, trabaje, tenga hijos, produzca, no produzca, que solo encuentra uno la razón real en la palabra de Dios, que le da uno sentido, que le da propósito y que le da significado. Entonces el Señor cambia todo lo que el hombre quiere hacer y eso es bueno y es más como para animar a los muchachos, a Miguel, a Martincito, que hay una dirección clara cuando nos tomamos de la palabra de Dios y nos guía y nos orienta para darle sentido a nuestro existir y es nuestra razón de ser. Exactamente, mi querido diácono, porque es interesante que podamos comprender que todo esto que estamos estudiando no es teoría, no es una forma de ver la vida, es la forma correcta de ver la vida. Y no es una teoría, es una realidad, es un hecho real, comprobado, es una norma, es un principio. Porque a veces los jóvenes y los adultos también, pero especialmente los jóvenes cuando se crean en hogares cristianos, cuando van creciendo llega un momento en que quieren experimentar otras aventuras porque piensan que todo lo que aprendieron en la iglesia como que está en cuestión y como que no es lo principal y absoluto, sino como que es una forma de ver, pero que hay otras y que uno quiere experimentar. Algunos se van a experimentar y vuelven todos mutilados, todos torturados como un hijo pródigo, porque dicen me equivoqué, pero debiera uno no equivocarse sabiendo que está en la verdad. O sea, como lo que tenemos es la verdad absoluta, no debiera uno generar una curiosidad sobre ¿será que eso es cierto? ¿De qué me estoy perdiendo? Pues no me estoy perdiendo de nada porque más bien los que están fuera están viniendo al conocimiento de la verdad, dando testimonio de todos los errores que tuvieron siguiendo prácticas y doctrinas falsas. Así es, pastor. Muchas gracias por la clase. Y Andreita está por ahí. No, señor, pues sí estaba por allá conectada, pero creo que llegó alguien y por allá la escucho hablando en la sala. Y el Miguelito, preguntas, aportes. Buenos días, pastor, y buenos días, hermanos. Buenos Eh, días. Gracias. Pues la clase me gustó mucho, me parece muy importante todo lo que aprendimos hoy. Y algo que me gustaría de pronto que el pastor nos pudiera ampliar un poco para que podamos aprender más, sería de pronto sobre el diseño, porque pues nosotros muchas veces hacemos las cosas, nosotros actuamos como creemos que es lo mejor para Dios, ¿sí? Pero de pronto nosotros no sabemos realmente o específicamente cómo es el diseño que Dios ha creado para que nosotros actuemos. Entonces no sé si de pronto hayan pasajes específicos de la Biblia o algo así, donde le amplíen a uno bastante sobre cuál es la manera que uno debe actuar. Y pues para que uno pueda tratar de seguir esa manera, ¿no? Porque la iglesia digo, la Biblia es un manual muy amplio y, y son muchas cosas. Ok, Miguelito, básicamente donde tenemos ese registro está en la Biblia, donde la Biblia dice que fuimos creados para Dios, que todo lo que tenemos es de Dios, que todos los deberes que tenemos que los debemos cumplir para con Dios, y todo lo que comamos o bebamos o hagamos debe ser en honor a Dios, que nuestros motivos, nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestras acciones deben estar encaminadas a la gloria de Dios y enmarcadas dentro de la ley de Dios. Es decir, que no estamos ajenos al ser de Dios y al deber para con Dios en absolutamente nada de las cosas que hacemos. Por eso elegir una profesión no puede ser una cuestión natural. Uno elige una profesión de acuerdo a lo que a uno le interesa. Y como a nosotros nos interesan las cosas de Dios, la profesión se tiene que elegir en acuerdo a lo que a Él le interesa.
Elegir una pareja no se puede elegir de acuerdo al interés de uno porque tenemos que elegir de acuerdo al propósito de Dios. Tomar una decisión, un viaje, un cambio, no podemos hacerlo simplemente, bueno, me resultó una oportunidad, me voy. No, yo tengo que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso oramos, pedimos consejos, seguimos los principios y sabemos abiertamente que hay cosas que no honran a Dios. Mañana tenemos una jornada electoral. No es simplemente yo voy y voto por el que me gusta. No, no es el que me gusta. Yo tengo que votar mañana por las personas que están de acuerdo, que su propuesta, que su línea de gobierno, que sus carácter, que su forma de vida, que sus postulados y sus acciones públicas estén enmarcadas dentro de los principios del reino. Sí, yo no podía ir a votar por la persona que me agrada, pero si esa persona que me agrada está totalmente en contra de lo que Dios propone, pues estaría contradiciendo mi fe. Yo no pudiera elegir una profesión que me gane dinero, pero me aleje de las cosas de Dios porque eso va contra el diseño de un modelo de vida correcto para un cristiano. Entonces, todo lo que hacemos tiene que estar enmarcado porque es que nosotros tenemos dueño. El humanista dice que él es dueño de sí mismo, pues hace lo que quiere. Pero nosotros sabemos que somos dueños, que nuestro dueño es Dios y que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para su gloria. Entonces, no es que hasta comer, dice la Biblia, que es para la gloria de Dios. No pudiéramos comer desenfrenadamente porque sabemos que nuestro organismo lo dañamos. Tenemos que ser prudentes al comer, ser sabios al hablar, ser sabios al relacionarnos y todo lo que hacemos está en función de su gloria. Entonces, eso es interesante porque absolutamente todo está regulado por Dios y bajo un manual que es la escritura. Entonces, eso corresponde al diseño. No pudiéramos preguntarnos qué me gusta, más bien qué Dios dice que yo debo hacer. Porque si yo me pregunto qué me gusta, mañana qué me gusta, ir a la iglesia o irme a ciclovía, ir a la iglesia o quedarme durmiendo, ¿qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué deseo? Pues si es basado en deseos, pues yo quiero quedarme durmiendo, o quiero irme de paseo, o quiero irme a un parque de diversión, si es lo que me gusta, pero como no es lo que me gusta, la Biblia dice que mañana tenemos que ir a adorar a Dios porque Dios ordenó así. ¿Qué quiero yo? ¿Desobedecer o obedecer? Yo quiero desobedecer, pero la Biblia dice que yo debo obedecer. Entonces siempre está en función de unos criterios que naturalmente por diseño nos orientan a lo bueno. Porque miren lo interesante, Miguelito, nosotros quisiéramos desobedecer, pero no sufrir las consecuencias. Y resulta que siempre que desobedecemos, sufrimos las consecuencias. Entonces debemos obedecer por temor a Dios o por temor a las consecuencias, pero siempre la obediencia está enmarcada dentro de lo bueno que Dios ha establecido. Entonces, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Por eso no podemos elegir nada que esté contra su voluntad y siempre tenemos que pedir consejo y guiarnos por las escrituras. Por eso para el creyente la palabra de Dios es central. Recordemos que hay un principio que surge de la Reforma, que es la centralidad de las escrituras. La centralidad de las escrituras lo que busca es que nosotros nos guiamos por la palabra y ese es el criterio mayor para cualquier acción, porque es la escritura la que nos revela la voluntad perfecta de Dios. Entonces tú estás creciendo, entonces tu profesión, tus relaciones, tus amistades, tus decisiones, tu futuro, todo tiene que ponerlo en las manos del Señor, porque no hay un criterio distinto que sea exitoso, porque el único criterio es el criterio de Dios. Si Dios dice que eso nos trae honra, si Dios dice que temer a Dios trae prosperidad, pues temámoslo. Si Dios dice que hacer su voluntad nos trae prosperidad y crecimiento, hagamos. Si Dios dice que obedecer sus mandamientos trae riqueza y abundancia, pues hagámosle porque eso es lo que Dios dice y Dios está comprometido con su palabra. Hacer lo contrario es sumar consecuencias dolorosas. Y aquí que están estos jovencitos que teman a Dios y no se aparten, porque aunque todos los demás digan que vivir lejos de Dios es bueno, eso es engañoso. Si fuera bueno, ellos vivirían felices, pero ellos viven mal. Entonces, Gracias, pastor. vamos, Miguelito. Entonces,
Les recomiendo una biblioteca de 66 libros de un autor que es un bestseller único para que se lea esa biblioteca y en esa biblioteca va a encontrar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. 66 libros. La ¿Cuál mejor- será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hay varias versiones. Sí, sí, señor. Una biblioteca que es una biblioteca sabia, perfecta y absoluta del mejor escritor, del bestseller, del más vendido y el más difundido y el nunca refutado. Sí, señor. Muy bien. ¿Algún aporte adicional antes de cerrar? No, pastor, muchas gracias. Pues con mucho gusto. Vamos a pedirle a Miguelito que ore por nosotros y terminamos este tiempo de clase. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos, Señor, muchas gracias por permitirnos participar de esta reunión, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el pastor Ismael que nos ha dirigido, Señor, nos ha enseñado, Señor, nos has permitido, Señor, aprender mucho sobre él, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta clase, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir según tu voluntad, Señor, a actuar, Señor, según el diseño que tú has puesto en nosotros, Señor. Que nos permita, Señor, vivir para ti, Señor, porque somos creados por ti y para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, día a día a aplicar, Señor, todo lo que tú nos mandas, Señor, todo lo que está de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nos sigas, Señor, instruyendo, Señor, y permitiendo aprender muchas cosas más para poder seguir glorificándote día a día con todo lo que hagamos, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Entonces, Hasta luego, hermanos. Bueno, muchas gracias. Espere, pastor, antes de que se vaya, tenía otra pregunta. Ah, ya demasiado tarde. No tiene nada que ver con el tema, solo una pregunta, pues cualquiera. Adelante. ¿Cuántas Adelante. iglesias de Betania de la Reforma hay? Hay una sola, ¿cierto? No, hay como 10.